Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Kiyo Soto Imamura, soy licenciada en nutrición y actualmente trabajo como docente en una preparatoria en línea. Asimismo, creando material para educación en línea. En el área de nutrición, pues creo planes alimenticios para las personas que quieren mejorar su salud y mejorar su vida. El día de hoy estaré trabajando con ustedes un tema de mucha importancia para todos. Se trata de analizar y escribir para comunicar. Un tema que usamos diario y que para mí es uno de los más importantes de nuestra vida. Para iniciar, hablaremos sobre una frase: la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Si esta frase la tomáramos como tal se escucha, pues estaríamos pensando en animales, en alas de mariposas, pájaros o algún insecto, y en las raíces de los árboles, etc. Sin embargo, sin imaginarlo, usamos la metáfora y sabemos que al hablar de alas habla de la libertad, haciendo un mensaje pues de que los pájaros vuelan y pues las alas nos dan libertad. Y las raíces como los valores en nuestra vida. Esta frase pues es de Octavio Paz, de su libro La libertad bajo palabra, y pues nos habla un poquito sobre cómo nosotros vamos dándole una interpretación y un criterio a cada lectura que vamos teniendo en nuestra vida. Bueno, pues para iniciar hablaremos sobre los tres temas que estaremos abordando. El primero, la lectura analítica y crítica. El segundo, la reseña y el género discursivo académico. Y la bibliografía, referencias, fichas de trabajo y notas de texto. El objetivo de esta clase es producir reseñas y comentarios coherentes y cohesionados a partir de la lectura analítica y crítica de textos y la utilización de TICs para proporcionar una comunicación eficiente. Bueno, pues para dar inicio hablaremos sobre la lectura analítica. La lectura analítica que, bueno, como su nombre lo dice, implica analizar. Para poder hacer esto necesitamos hacer la comprensión, primero que nada, del texto. Y para poder hacer la comprensión, pues deberemos sacar las ideas principales de este, haciendo una descomposición de esto, desmenuzándolo para sacar nuestras ideas principales, contestando las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Esto, pues más que nada, con la finalidad de obtener lo mejor de este texto. Después de esto, pues será importante utilizar las siguientes estrategias, que son el subrayado, para subrayar nuestras ideas principales, que, bueno, como lo comentaba antes, serían las respuestas a las preguntas que comentamos. No precisamente un párrafo tendría que contestar todas, con que conteste un poquito de cada una, pues con esto ya es una idea importante del texto. Posteriormente, hacer el sumillado, tomar en cuenta de nuestras ideas que tenemos, cuáles son más importantes, cuáles son ideas secundarias y cuáles son ideas que pues no son importantes para nuestro texto. Para posteriormente crear un resumen en el que estaría poniendo lo más importante de este, y pues ya posteriormente utilizan organizadores gráficos para poder hacer mapas conceptuales en los cuales pues yo podría crear una idea más profunda, más sencilla de entender y analizar los textos que creamos. Después de haber entendido cómo analizar un texto, podemos hacer la lectura crítica. Como su nombre le dice, la crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y puede ser positivo o negativo. Implica dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo y formar sus propias opiniones sobre lo que el escritor está escribiendo y nos está queriendo dar a entender. Para esto es importante identificar y profundizar sobre estos temas, identificar qué tema estamos viendo y pues qué otros temas hay sobre esto. Conocer el tema para poder hacer una evaluación complementando con otros puntos de vista, para así poder crear una reflexión analítica y dar una buena crítica del tema, y no solamente criticar sin fundamentos. Para poder hacer posteriormente esta crítica es importante entender qué conectores nos sirven para poder entender cómo se está dando a entender y qué nos está dando el contexto de nuestros autores. Por ejemplo, encontramos los conectores, que son como pero, aún, siempre, sin embargo, no obstante, etc. Estos son conectores normales.
Los de causa-consecuencia. ¿Por qué? Ya que, supuesto que, por consiguiente, debido a, consecuencia, por ende, etc. De adición. Y también, además, asimismo, de igual modo, de igual manera, etc. Y de tiempo. Finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, etc. Estos nos sirven para separar una idea y poder dar nuestra opinión, o pues para dar una anterior para que el lector pueda unir las ideas. Es importante conocer las intenciones de los autores. No es lo mismo si yo leo la reseña de un concierto a un poema, un artículo o un cuento. Cada tipo de escritura y de texto tiene su forma específica. Entonces es importante conocer el contexto en el que está el autor para poder entender más a fondo por qué redacta así y qué nos quiere dar a entender. Entonces, bueno, aquí tenemos 4 ejemplos muy importantes que me gustaría que leyeran y comprendieran un poquito para poder determinar y encontrar las diferencias entre cada uno de ellos. Posteriormente que leo un texto, es importante poder leerlo, analizarlo, tener una buena crítica para realizar una reseña. La reseña es un documento académico que combina la información de un texto y ofrece una versión crítica de su contenido. Contiene el resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro, algún artículo, una obra, algún texto en especial. Los elementos estructurales de una reseña son la referencia bibliográfica. Esta viene ubicada al principio. Ubican al autor y su obra en el tiempo mediante el nombre y el autor. La presentación. Generalmente se encuentra en el principio del párrafo. El comentario o el resumen, que bueno, pues ya este vendría siendo el resumen del texto o a la reseña hablada sobre el autor. La evaluación, que viene siendo el juicio valorado que le da el autor a la obra, bueno, pues a quien está evaluando esta obra, y la identificación del reseñador. Al final se coloca el nombre, el apellido del autor y pues ya los datos de contacto. Es importante el uso de los signos de puntuación, el punto final, las comas para dividir, los 3 puntos suspensivos si son necesarios, las comillas, los 2 puntos si vamos a extendernos después de algo. Y pues claro, nuestros acentos, comas y todo lo que implica para hacer una buena reseña. Las fichas de trabajo se hace posteriormente. Hay de cita, que bueno, esta cita textualmente lo que nos habla el texto. De paráfrasis, que nos da una idea pequeña de lo que dice el texto. De resumen, que viene siendo lo más importante del texto. De comentario, que viene siendo pues dando nuestra opinión sobre este libro. Y la mixta, que las combina. Asimismo es importante dar la bibliografía de o la referencia. En este caso es importante que venga primero el autor, el año, el título, si viene siendo una página, si es de un libro, de una editorial, o de qué institución es este artículo, etc. El número de edición, el número de hojas que estamos citando, y pues el lugar de publicación o el lugar donde se está dando a conocer este libro o esta referencia. Después de conocer esto, será importante que ustedes realicen una actividad en la que vamos a elaborar pues una reseña. Aquí nos dan 2 opciones. Tenemos una opción que es de la UNAM y la otra que es del Universal. Hay que leer estas 2 y escoger una que nos parezca más interesante. Realizar lo que yo les comentaba, una lectura analítica. Hay que criticar, hay que hacer una lectura de crítica para posteriormente poder hacer nuestra reseña. Es importante que al final de la reseña pongas tu nombre, pongas tus datos y pues que tomes en cuenta lo que estoy dándote aquí, que es el formato para realizar. Las preguntas detonadoras que tenemos sobre esto es, antes de los aprendizajes que obtuviste en esta clase, ¿cuál era el proceso que utilizabas para realizar un escrito? Con lo que aprendiste, ¿qué pasos de ellos vas a cambiar? ¿Te funcionó esto? ¿Te sirvió? Bueno, pues te dejo mis bibliografías de esta presentación. Mi nombre pues es Kio Anaí Soto Imamura y con esto finalizo esta pequeña clase sobre este tema tan importante. Que tengas un bonito día.